¿Cómo les va? Bueno, la verdad, realizar este workshop fueron una idea excelente para este momento que está transitando. Cuando Eduardo Faure propuso hacer esto, me pareció hacerlo desde la unidad académica Churruca de la Facultad de Cine de la UBA, era lo mejor. Hasta todos los temas tratados han sido muy, pero muy buenos. Y en el caso particular, se vayan a reencontrar todos los churruquenses, o sea, aquellos que han pasado o están en los Churruca, para mí es una satisfacción. Gracias a todos por participar y quiero agradecerte a vos, Eduardo, por tu dedicación y tiempo, porque sé lo que cuesta hacer todo esto. En cuanto al tema de hoy, que es la hormonización en pacientes trans, es algo de lo cual hemos trabajado hace años. Y Cecilia Carr es una de las personas que ha sido pionera en todo esto y una de las laburantas desde su lugar. Como algunos saben, nosotros en el Churruca empezamos a realizar los tratamientos a los afiliados a la obra social en forma casera y a demanda a cargo de Pragier. En el 2014 hicimos un evento en el cual en el cual estuvo Cecilia y coordinó Uriel, y a partir de ahí ya se hizo algo institucional para el tratamiento de este tipo de pacientes en forma sistemática. En 2016 se me ocurrió una idea loca, que fue por qué no tratamos, además de los afiliados a la obra social de la Policía Federal, a las demás fuerzas de seguridad. Y bueno, tanto insistí que en 2019 hubo un decreto de ministra de entonces autorizando, y creemos que ahora, con la nueva gestión, se va a poder llevar a cabo. En este trayecto siempre hemos tenido colaboración de Cecilia. Cecilia me ayudó muchísimo en todo, tanto en la parte académica como marcando algunos aciertos y errores. Y para aquellos que quieren saber a ella, les puedo decir que es la directora asociada de la carrera de médico especialista en endocrinología de la UBA, de la sede Fernández, que depende de nosotros del Churruca. Es la jefa del servicio de endocrinología del Hospital Fernández de la ciudad de Buenos Aires. Está a cargo, por supuesto, de todo lo que sea atrás en ese hospital. Ella lo llama consultorio y yo creo que es una sección muy importante por la cantidad de pacientes que maneja, y aparte es profesora regular adjunta de la Universidad de Salvador. Pero sobre todas las cosas yo la considero una amiga, porque todo lo que es color de rosa para el Churruca no lo hace tanto en otra época, y Cecilia siempre estuvo con nosotros. Así que bueno, basta de presentaciones, espero que hayan escuchado. Cecilia, el auditorium es tuyo. Bueno, gracias Rubén, muy cálida tu presentación, muchas gracias. Gracias. ¿Luego? ¿Qué?
Así que ahora va a comenzar la doctora. Sí, digo que estoy habilitada, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, Cecilia. Primero que le quiero decir gracias a Rubén porque fue muy cálida su presentación. También quiero destacar y no dejar por esto de felicitarlo, porque él fue también el que impulsó el primer simposio de medicina transgénero en el ámbito de la SAEM, que fue en el año 2013, un año nada más después de que salió la ley de identidad de género, que se hizo acá en Buenos Aires, en el ámbito de un congreso de SAEM. También agradecerte a vos, Eduardo, por la invitación, el espacio para que esto poder, digamos, compartir con todos los compañeros y con toda la gente que se sumó hoy al Zoom, un poco mi experiencia. En realidad no voy a hablarles de mi experiencia, les voy a hablar de las terapias de hormonización y de cómo es la historia clínica de las personas trans, y también algunas pocas palabras sobre complicaciones y riesgos, que es algo que le interesa a todo el mundo. Bárbaro. Vamos a empezar poniendo algunos conceptos que me parece que son importantes para que manejemos el mismo idioma, y además también para que sepan a lo que nos estamos enfrentando cada día con más frecuencia, y es el hecho de que ya no podemos hablar de un binario género hombre-mujer, hombre trans, mujer trans, y que cada vez se nos presentan más personas a la consulta que se ubican en algún lugar entre este binario de hombre-mujer, y que no solamente nos cuentan que son, por ejemplo, un género fluido, sino que también nos piden que utilicemos los pronombres que tanto nos cuesta con la E, que no es fácil, les digo la verdad, a mí también me cuesta mucho, pero bueno, que creo que tenemos que ir empezando para no vulnerar a la gente, a acostumbrarnos un poquito más a estas cuestiones. También otro concepto importante es que estemos acá hablando de medicina transgénero, de terapias hormonales, mucha gente que trabaja en hospitales, que trabaja en centros de salud o aún en consultorios particulares. Es importante que sepan que estas personas han sufrido importante discriminación a lo largo de su historia. Y por lo tanto, a veces, cuando uno hace algún tipo de discriminación positiva, no está mal en una población que ha sido tan vulnerada. Fíjense que cerca del 20% nos cuentan que han sido excluidos de la atención médica. Un tercio que han sido verbalmente acosados en los servicios de salud. La mitad de ellos nos cuentan que han tenido que educar a sus médicos sobre sus necesidades de salud. Yo me incluyo en la parte de esos médicos que han tenido que ser educados, y seguramente muchos de ustedes también, que antes, ¿no? Años atrás, cuando aparecía una persona a consultarnos para una terapia de hormonización y no teníamos ni la menor idea de lo que nos estaba hablando. Y un punto que también es muy importante es la patologización a la que han tenido que soportar también por parte nuestra, ¿no? Por parte de los equipos de salud. Fíjense cómo el diagnóstico, digamos, de este tipo de alteraciones formó parte de los manuales de salud mental. En la década del 80, el DSM-3 hablaba de transexualismo. Luego el DSM-4 habló de desorden de identidad de género. El DSM-5 habló de disforia de género, o es el que habla al día de hoy de disforia de género. Y cuando uno no habla de disforia, uno habla de una ausencia de euforia. Y sepan que no todas las personas trans sienten disforia. Y de hecho, una vez que pueden tener contacto con nosotros y que pueden empezar las terapias, ya sea con hormonas, con modificaciones corporales, cirugías, etcétera, esta disforia pasa un poquitito a la historia. Y por eso en la Argentina este término no se utiliza. Hoy en día, la Clasificación Internacional de Enfermedades de la WHO, en su versión número 11, habla de incongruencia de género y lo saca de los desórdenes de la salud mental para pasarlo a los desórdenes de la salud sexual. Si bien sigue siendo para ellos un desorden, se asemeja un poquito más a lo que estas personas sienten, ¿no? Entonces nosotros en nuestro país tenemos un marco normativo que es ejemplo en el mundo entero, en el cual la diversidad sexual es un derecho, y se enmarca en la Ley de Identidad de Género. Esta ley, que es la Ley 26743, y como les decía antes, se sancionó en el año 2012 y se reglamentó en el 2015, es una ley que fue pionera y que ha sido ahora copiada en muchas partes del mundo. De hecho, muchas leyes europeas están cambiando y pareciéndose más a la nuestra. ¿Por qué? Porque esta ley reconoce la identidad y dice que toda persona es libre de desarrollarse de acuerdo a la identidad que esa persona siente, y que además tiene derecho a ser tratada de acuerdo a su género autopercibido. Y esto tiene mucho que ver con los pronombres.
Entonces, también, ¿qué nos dice la Ley de Identidad de Género? Que este es el artículo 11, que es el que nos interesa a nosotros como personal de salud. Nos dice que una persona tiene acceso a la hormonización siempre y cuando tenga 16 años o más, y que solamente se debe requerir la firma de un consentimiento informado. Y que no se requiere ni que la persona haya hecho el cambio en su DNI, el cambio del nombre, ni que se requiere tampoco ningún tipo de autorización judicial o administrativa, ni tampoco el diagnóstico de disforia de género. De hecho, el único diagnóstico que nosotros estaríamos desde el punto de vista de la ley en condiciones de escribir cuando pedimos un estudio o cuando iniciamos una terapia es el número de la ley, 26743. También podemos poner terapia de hormonización. Y finalmente, una cosa fundamental, que la persona no tiene por qué acreditar voluntad de cirugía de modificación genital. Y esto lo remarco porque en otras partes del mundo todavía, hoy, para acceder a terapias hormonales, la persona tiene que hacer un cambio total de género, o sea, adecuar su género, su cuerpo, al género autopercibido, cosa que no ocurre en nuestro país. Entonces, ¿quién es elegible para iniciar una terapia hormonal para nuestro país? Aquella persona que tenga una persistente y bien documentada disconformidad con su género, con el género que se le asignó en el momento de nacer, que además tenga la capacidad de consentir al tratamiento con un completo entendimiento de lo que se trata este tratamiento, y en nuestro país que tenga 16 años o más. En caso de personas menores de 16 años, se va a requerir el consentimiento informado que es exclusivamente de la persona que viene a consultar, que además tiene que asociarse al asentimiento de un adulto mayor responsable. ¿Qué es el consentimiento informado? Bueno, no hay un modelo único, ni hay un modelo, digamos, legal, ni tampoco, ni siquiera la ley dice claramente que tenga que ser firmado el consentimiento, en ninguna parte lo dice. Nosotros igual lo hacemos firmado porque es cómodo, porque esto les permite a las personas llevarlo a la casa, leerlo, discutirlo en familia, pensar un poco más, porque ahí vamos a explicarles un poquitito de qué se trata la terapia, cuáles van a ser los cambios, aproximadamente los tiempos en que estos cambios pueden ocurrir, también los riesgos, una breve explicación sobre los riesgos, y también sobre los compromisos que debemos todos adquirir en función de los controles después de iniciar la terapia. Como les decía, la historia clínica de un consultorio de diversidad no es exactamente la misma que una historia clínica de un consultorio de endocrinología. Además de tener las cosas básicas que nosotros ya conocemos, es importante que interroguemos a la persona acerca de si utilizó alguna vez hormonas. Nos importa mucho qué tipo de hormonas utilizó, no es lo mismo terapias que se hacen bajo control médico y con las hormonas correctas, que aquellas personas que han recibido automedicación, que en general recurren a lo que es más económico, pero que también termina siendo lo más peligroso para su salud. Hay mucho sobre la situación psicológica en las historias clínicas del consultorio de diversidad. ¿Por qué? Porque esta realmente es una población que tiene más vulnerabilidad desde el punto de vista psicológico. Hay mayor frecuencia de abuso de sustancias, hay mayor frecuencia de maltrato familiar, de exclusión familiar, mayor frecuencia de bullying, de ideación suicida y alta mayor frecuencia de intentos de suicidio. Entonces nosotros nos interesa saber si esa persona en ese momento está en una vulnerabilidad psicológica como para, en caso de que sea así, acompañarlos en el proceso de algún tipo de terapia. También nos interesa saber si la persona ha realizado algún tipo de cirugía de modificación corporal o si tiene la intención de hacerla. Los hábitos sexuales son también un punto fundamental en términos de los cuidados que debemos sugerir en función de los mismos, y también es muy importante hablar del deseo de fertilidad, porque ya es bien conocido el impacto importante que tiene la terapia hormonal sobre la futura fertilidad. Siempre vamos a hacer un examen clínico general en la primera consulta y tratamos de reservar el examen genital para futuras consultas. En general preferimos tener algún tipo de vínculo y también avisarles de qué se trata el examen genital, cómo lo vamos a hacer, que vengan preparados. ¿Por qué? Porque son personas que no están acostumbradas, como bien dijimos antes, han tenido poco contacto con los servicios de salud. Siempre vamos a pedir un laboratorio general y un control específico hormonal, sobre todo porque una vez que empecemos la terapia, si existía algún tipo de desorden endocrinológico previo, nos vamos a perder la oportunidad de diagnosticarlo porque los niveles hormonales van a cambiar sustancialmente. Ecografía mamaria y eventual mamografía, que siguen las mismas recomendaciones que para la población cis. La población cis es aquella población que tiene un género
que se percibe con el mismo género que se le asignó en el momento de nacer. Ecografía ginecológica tratamos de hacerla siempre en los varones trans, sobre todo porque nosotros hemos observado una alta frecuencia de síndrome de ovario poliquístico en esta población, entonces nos interesa diagnosticarlo porque todavía hay una pregunta que no tiene respuesta en la bibliografía, y es si estos varones trans con ovario poliquístico tendrían un mayor riesgo metabólico a futuro. Es una pregunta que nosotros estamos intentando responder. Y respecto a la densitometría ósea, hasta el día de hoy también tiene las mismas recomendaciones que para la población cis. Siempre dijimos, bueno, ¿quién es elegible? Bueno, una persona que tenga una bien constituida incongruencia de género, etcétera, que sea mayor de edad. Pero ojo, esto no quiere decir que iniciar una terapia hormonal no pueda tener contraindicaciones. Estas que ustedes ven en esta placa serían contraindicaciones, que no siempre son absolutas. Seguramente hoy, en el caso clínico que se va a presentar más adelante, nuestro compañero de Mendoza nos va a contar un poco más sobre esto, pero les digo que el antecedente de haber tenido una trombosis venosa previa es una contraindicación, aunque ya hay varios casos, entre ellos yo ya tengo más de una chica trans, que anticoaguladas, con buen seguimiento de hematología y con la droga indicada, han podido iniciar hormonización. Obviamente la historia de un cáncer de órganos hormonosensibles es una contraindicación, igual que la enfermedad hepática y renal terminal, y la enfermedad coronaria inestable. Y hay otras situaciones en las que tenemos que ser más precavidos también, en términos del seguimiento y los controles, como son la obesidad, la diabetes, la hipertensión o la hipertrigliceridemia. Es importante que la persona esté controlada de cualquiera de estas comorbilidades antes de iniciar la terapia. Pasando a lo que es la terapia en sí misma, la terapia hormonal con estrógenos la vamos a hacer siempre con 17 beta-estradiol, las dosis son muy variables, en general tratamos de empezar con dosis bajas e ir aumentando progresivamente. La media de nuestros pacientes, de nuestras chicas, están con 4 miligramos por día de estradiol, en general esto es la mayoría, pero tenemos chicas que están con 2, con 1 y hasta con 8, aunque acá van a leer entre 2 y 6. Se puede utilizar por vía oral o por vía transdérmica. Generalmente, si son jóvenes y no tienen comorbilidades, preferimos la vía oral porque es mucho más cómoda, es más económica también, y cuando tienen más de 35 años, elegimos la vía transdérmica por esto que ven aquí, porque es mucho más saludable, tiene mucho menos riesgo de trombosis venosa, a pesar de que es más incómoda, más engorrosa la utilización y también más cara. Un punto que es muy importante tener en cuenta, que nunca dejo de decirlo en mis charlas, es que el etinilestradiol está contraindicado para esta población. Y está contraindicado por el alto riesgo, en las dosis que uno tiene que utilizar para lograr una buena hormonización, el alto riesgo que tiene de trombosis venosa y riesgo cardiovascular. Un poquito de esto les voy a hablar más adelante. ¿Por qué utilizamos antiandrógenos en asociación con los estrógenos? Bueno, porque el mayor riesgo es el uso de los estrógenos. Y el antiandrógeno nos da la posibilidad de disminuir la dosis necesaria de estrógenos para conseguir un buen bloqueo de testosterona. Tengan en cuenta que si la chica o la persona que viene para consultarnos para hormonización con estrógenos necesita la erección, ya sea para su placer sexual o para su trabajo, es muy importante tener en cuenta que si uno usa una dosis alta de antiandrógenos o un antiandrógeno muy potente, probablemente bloquee totalmente la erección. Así que esta es una pregunta, forma parte de las preguntas que hacemos en la historia clínica también sobre hábitos sexuales. En la Argentina tenemos 2 tipos de antiandrógenos útiles para esta población, que son la espironolactona. Aquí ustedes ven que la dosis que pongo es entre 100 y 200. Yo les digo que en otras partes del mundo hablan entre 100 y 400 miligramos por día, pero también les digo que en mi experiencia personal nunca necesité utilizar dosis más altas que 200. Esto no quiere decir que no haya gente que la utilice. La conocen, es una droga que todos la conocemos como endocrinólogos, en general es una droga muy noble, con muy poco riesgo, yo nunca he tenido hasta ahora un efecto adverso. Y el acetato de disiproterona, que ustedes van a leer dosis entre 50 y hasta 200 miligramos por día, yo les cuento que en general uno a veces empieza con una dosis más alta, 50 miligramos, algunas chicas pueden estar con 100, pero con el tiempo uno va necesitando disminuirla. Y muchas chicas se manejan con 12,5 miligramos por día y con esto logramos un muy buen bloqueo de la testosterona. Esto es experiencia clínica. Es una droga un poquito más peligrosa porque tiene riesgo de toxicidad hepática, hay alguna preocupación acerca de la depresión que puede provocar, sobre todo en dosis altas, es más cara,
induce una mayor frecuencia de hiperprolactinemia en asociación con estrógenos, y habría alguna preocupación en la bibliografía acerca de un mayor riesgo de meningiomas que todavía no está del todo clara. En este cuadro ven más o menos los cambios que van a ocurrir con la terapia hormonal. Como ven, desde el punto de vista psicológico, la terapia mejora mucho, todo lo que tiene que ver con ansiedad, depresión, estrés, calidad de vida. Ocurren cambios en la composición corporal, que en el caso de la terapia feminizante va a haber una disminución de la masa magra con un aumento de la masa grasa, disminuye la grasitud de la piel, puede haber mayor suavidad en la piel. Como les dije antes, hay disminución de erecciones y deseo sexual, aunque esto se puede contrarrestar modificando las dosis de los antiandrógenos. Puede haber disminución del tamaño de la próstata. También les dije antes que en cualquiera de las dos situaciones va a haber cambios importantísimos en lo que tiene que ver con la reproducción. Hay un aumento del tamaño de las mamas, que es un objetivo terapéutico muy importante, y que es el único cambio totalmente irreversible, o por lo menos casi el único. Disminuye el vello facial y corporal, disminuye la calvicie, hay cambios importantes en el lípidos y en el metabolismo, y obviamente va a haber cambios en los niveles hormonales, con aumento de prolactina, suele haber inhibición de las gonadotrofinas, baja la testo y aumenta el estradiol plasmático. Se hablaba del desarrollo mamario, y que es un objetivo terapéutico muy importante, y les traigo este estudio, que es un estudio interesante porque lo que evaluó fue el tamaño, a qué tamaño llegaron del corpiño, o a qué modelo de corpiño llegaron 197 mujeres trans después de un año de terapia hormonal con estrógenos. Y fíjense que la mayoría logró un tamaño muy pequeño. Y lo que es más importante, los niveles séricos de estradiol no predijeron en este estudio el grado de desarrollo mamario. Y por eso hay que tener mucho cuidado y no dejarse presionar, porque las chicas saben el objetivo terapéutico del nivel de estradiol, que está entre 80 y 200 gramos por mililitro. La verdad es que a veces con 50 logran mejor tejido mamario que con 150, así que no hay que excederse con las dosis, no hay que asustarse en cuanto a que a lo mejor no logremos un nivel de estradiol tan alto. Con respecto a la terapia hormonal con testosterona, tenemos la posibilidad del uso de testosterona por vía parenteral. En la Argentina tenemos dos tipos de parenterales, que son el enantato y el undecaonato. Ustedes están bastante familiarizados seguramente con estas drogas. Les diría que la mayoría de los chicos quieren... Bueno, esto lo tenés que volver a llevar allá. Bueno, hay que silenciar a alguien, me parece. El undecaonato, ¿por qué? Porque no tiene picos y valles, porque maneja niveles más estables. Las inyectables van a usarse entre cada 10 a 15 o 16 semanas, eso va a depender a qué nivel de testosterona llegamos antes de la siguiente inyección. Y tenemos también la posibilidad del uso de la transdérmica. La transdérmica, que es el androlone, también la dosis es muy variable, entre 1/4 y medio a 2 sobres por día. La mayoría de los chicos con medio sobre por día logran niveles bastante buenos de testosterona. La usamos mucho para inicio de terapia, sobre todo en adolescentes, y también en los casos en los cuales o tenemos alguna complicación con aumento del hematocrito, o personas muy obesas, que tal vez convierten mucho testo a estradiol, y entonces necesitamos bajar las dosis. Esos serían los casos en los que se usa más el gel. Aquí ven los cambios virilizantes del tratamiento. También la mejoría del sistema nervioso ocurre exactamente igual que en las mujeres trans. Hay aumento del vello facial y corporal, aumento de la densidad y del diámetro del vello, puede aparecer alopecia como efecto adverso. Las mamas en general disminuyen su tamaño, y por eso siempre les pedimos que esperen para hacerse la cirugía de mastectomía. Tal vez un año de terapia hormonal puede hacer la diferencia en términos del abordaje quirúrgico para la mastectomía. Hay un cese de la menstruación que es en tiempos muy variables. La media está dentro de los 6 meses de iniciada la terapia, pero algunos chicos la pierden a los 2 meses y otros tardan 1 año o más. Hay recursos para acompañarlos en esta dificultad para el cese de la menstruación, que si después quieren lo podemos charlar. Aumenta el tamaño de clítoris, del deseo sexual, puede haber acné, la voz se hace grave, hay aumento de la masa muscular, es común el aumento del hematocrito. Después vamos a hablar más en detalle del cambio en los lípidos y en el metabolismo, y obviamente hay un aumento de los niveles séricos de testosterona. El estradiol generalmente se mantiene en niveles bajos, pero en algunos casos puede aumentar,
y las gonadotrofinas no se inhiben, se mantienen en un nivel estable. Uno de los objetivos terapéuticos más deseados en los chicos es el aumento del vello corporal, y en este estudio, que es interesante porque nos ayuda también a mostrarles a ellos que hay que tener paciencia, miren cómo el aumento del vello corporal se va haciendo paulativamente mayor con el tiempo, pero al año no se logra nunca lo que se logra a los 5 años. Así que hay que tener mucha paciencia. También hay que tener paciencia con el acné, que también aumenta en el primer tiempo, dentro del primer año de terapia, pero después a largo plazo va desapareciendo. Parecido a lo que ocurre en la pubertad de un varón cis. En el seguimiento, nosotros siempre vamos a dosar testosterona, estradiol, y también dosamos gonadotrofinas en ambos grupos. Como les dije, el objetivo terapéutico del nivel de estradiol en la terapia con estrógenos y antiandrógenos es entre 80 y 200 picogramos por mililitro, con un nivel de testosterona inhibido. El nivel de testosterona para la terapia con testosterona buscamos el rango medio normal de la población de la misma edad, y intentamos que el estradiol se mantenga en niveles bajos. Si estamos con espironolactona, y sobre todo si estamos en altas dosis, vamos a dosar electrolitos. En todos los casos hacemos dosajes lipídicos en más o menos cada 6 meses, y en el caso de la terapia con testosterona, el dosaje del hematocrito es fundamental. También evaluamos la función hepática, aunque a priori les digo que yo no he tenido muchas dificultades con hepatogramas en esta población, y los niveles de prolactina son importantes dosarlos, ya que existe una leve elevación en los casos de terapia con estrógenos y antiandrógenos. Vamos a pasar algunas palabras sobre el riesgo de la terapia, para no irme mucho de tiempo, pero me parece que es un punto importante que nos interesa a todos. Este es sobre el riesgo de terapia cardiovascular, un sistema de vigilancia de factores de riesgo de enfermedades crónicas que se utiliza en Estados Unidos, y en este caso estamos viendo el resultado que se publicó entre el año 2014 y 2015, y se evaluaron distintos tipos de enfermedades crónicas, comparando un número muy interesante de personas cis con 700 personas trans. Y en este estudio, lo único que se observó fue un riesgo significativo mayor de infarto de miocardio. Entonces, en función de esto, muchos estudios han evaluado qué ocurre sobre los factores de riesgo cardiovascular. Y si ustedes miran esta placa, van a ver que en realidad las mujeres trans parecen ser las que tienen menos cambios en términos de riesgo, porque prácticamente no hay cambios en la presión arterial, el hematocrito no aumenta, hay cambios inconsistentes en los lípidos, y solamente se observa en general un aumento de los triglicéridos. Mientras que en la población de hombres trans hay elevación de la tensión arterial, hay elevación del hematocrito, hay elevación del colesterol LDL con disminución del HDL, y hay elevación de los triglicéridos. Sin embargo, los estudios que evaluaron eventos cardiovasculares observaron que en las mujeres trans claramente hay una elevación del riesgo de trombosis venosa, que ocurre entre el 0 y el 5%, dependiendo de los estudios que lo publicaron, y que se observa más con el uso de estradiol por vía oral. Habría una probable elevación del infarto y del accidente cerebrovascular, sobre todo en las poblaciones que han recibido etinilestradiol. Mientras que en el grupo de hombres trans no se observa aumento del riesgo de trombosis venosa. Es desconocido, pero no habría una elevación del riesgo de infarto hasta el día de hoy, y tampoco de accidente cerebrovascular. Este es un estudio muy reciente del año pasado que a mí me parece muy interesante, porque en realidad de lo que nos habla, esto es una población, un estudio poblacional, que en realidad es una encuesta mensual que se hace en Estados Unidos, y que evaluó los resultados entre el año 2014 y 2017, de una zona determinada. Fíjense que es la información acerca de casi 2 millones de individuos, divididos en hombres y mujeres trans, y hombres y mujeres cis, pero todos los grupos tienen una N muy interesante. Y lo que vio este estudio, lo que fue a evaluar, fue el riesgo de infarto, específicamente. Esto es una gran bolsa de gatos. Aquí seguramente hay personas hormonizadas, algunas automedicadas y otras sin hormonización. Lo cierto es que en términos de hombres trans, cuando se los comparó con mujeres cis y con hombres cis, se vio que a pesar de que tenían una edad significativamente menor que los grupos cis, tenían un riesgo de infarto que era significativamente mayor comparado con mujeres cis, y era mayor con hombres cis, aunque no era significativo. También se veía que esta población cis fumaba y no alcanzaba las recomendaciones de actividad física
cuando se la comparaba con la población cis. Y en términos de mujeres trans, también aquí se vio un aumento del infarto que fue significativo, comparado con ambos grupos, y la edad era significativamente menor. Y como factores de riesgo también tenían una mayor frecuencia de hábito de fumar y una menor frecuencia de haber alcanzado las recomendaciones de actividad física. Entonces, los autores discuten que como factores involucrados en este mayor riesgo de infarto estarían otros factores independientes de la hormonización, como el estrés social, la situación socioeconómica, el alto abuso de sustancias, obviamente la automedicación, y la dificultad en el acceso a la salud. Y es por eso que aquí nosotros estamos como autores importantes como para, digamos, sumar a la reducción de daño. El riesgo oncológico, sobre todo les voy a mostrar un poquito sobre el riesgo de cáncer de mama, que es el que más estaría preocupando al día de hoy. Este es un estudio clásico sobre población transgénero que eran, es una cohorte interesante de 5.135, que son 3.556 mujeres trans y 1.579 hombres trans, y lo que se vio en este estudio fue que la incidencia era similar a la que uno podía comparar con población de similar edad y sexo al nacer. Y en este estudio, que es un estudio de de Netherlands, sobre 2.307 mujeres trans y 795 hombres trans, también se vieron pocos casos de cáncer de mama. La conclusión en cuanto a la estadística fue que en las mujeres trans no habría diferencia cuando uno lo compara con la población de hombres cis de similar edad y sexo al nacer, y que en el caso de los varones trans habría una menor incidencia relacionándolo con mujeres cis de similar edad y sin diferencia comparándolo con varones. Esto es lógico porque la población de hombres trans se realizan con alta frecuencia mastectomías, y por lo tanto no tendrían el órgano, a pesar de que existen ya casos publicados de varones trans mastectomizados que han tenido cáncer de mama en restos mamarios. Así que igual se tiene que seguir controlando. Pero este es el estudio más nuevo que tenemos sobre el riesgo de cáncer de mama, en el cual aparecen 2.260 mujeres trans y 1.229 hombres trans, en los cuales se vio que el cáncer de mama en mujeres trans habían visto 15 casos, con una mediana de pocos años de terapia, solamente 18, y que el número importante es este, que esto casi 5 veces fue más frecuente que el cáncer de mama en hombres cis. En el caso de los hombres trans fue similar a lo mismo que habíamos visto hasta el momento. O sea que a pesar de que la frecuencia sigue siendo baja, empieza a haber una preocupación acerca del riesgo de cáncer de mama, sobre todo en el grupo de mujeres trans. Cánceres ginecológicos hay muy pocos publicados. De todas maneras, este es un punto que yo creo que a la larga puede llegar a modificarse. ¿Por qué? Porque estos estudios que vemos aquí publicados son estudios hechos en otras partes del mundo, donde, como les dije antes, las leyes obligan a las personas a hacerse cirugías de adecuación genital. Esto no ocurre en la Argentina y cada vez está ocurriendo menos en el mundo entero, y por lo tanto, a largo plazo, la verdad es que todavía no hay una respuesta sobre si habría o no un riesgo de otros cánceres ginecológicos. Respecto a salud ósea, tenemos un primer metaanálisis, que es este que se publicó en el año 2017, que incluyó 13 estudios, y que tenían un número de 375 hombres trans en el pool. En este grupo se vio que el contenido mineral basal era normal y que no sufría grandes cambios con el tratamiento, y en el grupo de mujeres trans, que eran 211, se vio que había un alto porcentaje de osteoporosis previo al inicio de la terapia. Esto seguramente relacionado con hábitos nocturnos, menor actividad física, menor exposición solar. Pero con los años de terapia se observaba una mejoría en la densidad mineral. Y en este nuevo metaanálisis, que es más reciente, del año 2019, que si bien incluyó 9 estudios, tuvo una mayor cantidad de personas involucradas, el pool de varones trans ascendió a 921, y se observaron exactamente los mismos resultados que en el metaanálisis anterior, mientras que en el grupo de mujeres trans, que también es una N mucho más interesante, lo que se observó es que no había cambio en los marcadores de recambio óseo, y lo que sí fue un dato muy importante es que algunos estudios mostraron una reducción en la densidad mineral ósea. O sea que este es un tema que también está en este momento en revisión y en constante estudio para ver si esto es tan así en cuanto a que no hay riesgo sobre la densidad mineral, o a largo plazo podría haberlo. Y esto sobre todo en las poblaciones gonadectomizadas. Bueno, para
tomarme casi el tiempo que me dieron, espero haber estado bien con el tiempo, les cuento como conclusión, entonces podemos decir que la terapia hormonal es generalmente efectiva y bien tolerada, que existe baja frecuencia de eventos adversos, que parecería ser que a corto y mediano plazo es bastante segura. Sin embargo, necesitamos más tiempo, no nos olvidemos que la población trans es todavía una población joven, y sobre todo en las poblaciones no gonadectomizadas podrían aparecer nuevos eventos adversos a largo plazo. También creo que es de fundamental importancia manejar la salud cardiovascular y sus factores de riesgo, y que se necesitan más estudios con más tiempo de seguimiento para poder sacar conclusiones, sobre todo sobre el riesgo de osteopenia a largo plazo. Bueno, muchas gracias por la atención de todos ustedes y espero que me puedan hacer todas las preguntas y las dudas que tengan. Bueno, muy interesante la charla, Cecilia, gracias, realmente un pantallazo de toda la experiencia que hay hasta ahora del manejo de personas trans. Hay unas preguntas que te las voy a ir haciendo en función de cómo las fueron mandando durante tu charla. La doctora Reina pregunta, bueno, desde Tucumán, te manda Hola, saludos. con ella hicimos un trabajo de investigación, nos conocemos bien. Sí, ella pregunta que, ¿qué tratamiento se hace en un paciente que realiza androgenización con dosis trimestral inyectable y que presenta sangrados recurrentes sin ritmo, con examen ginecológico normal y ecografía ginecológica transvaginal normal, con un endometrio atrófico de 4 milímetros, ovarios polifoliculares desde antes de su tratamiento, con valores hormonales dentro de rangos terapéuticos con estrógenos que no bajan de 50 picogramos? Es un poco eso, ¿qué hacer en aquel paciente con la androgenización? Bueno, primero me interesa saber si los estrógenos no bajan de 50 o si son muy altos, porque no es lo mismo, porque puede tener 50, puede tener hasta 90, a mí no me preocuparía demasiado. No sé si Bien. estás... Si puede... Habría que habilitarla, Martín, habilitar a la doctora Reina a que pueda hablar. María Fabiana, cuando estés habilitada, podés hablar. Hola. Ahí está. ¿Cómo te va? Buen día, no sé si me escuchan. ¿Cómo estás? Escuchamos Quería preguntar si el nivel de estradiol no baja de 50 o si tiene alto el nivel de estradiol. No, el rango es entre 50 y 80, 50, 80, 85. Los 3 dosajes que hice van en ese rango, nunca menos de 50. Está bien. Probablemente esto sea por la atrofia endometrial. Es lo más probable, porque si el endometrio está atrófico, es raro, digamos, pensar que lo que está pasando es que esté teniendo ovulaciones. Sí. Así que yo empezaría probando con estabilizadores del endometrio, Ponstil, todo lo que ustedes como ginecólogos conocen mejor que ¿El yo. Arotram te parece el ácido tranexámico? También, todos los estabilizadores de endometrio que vos puedas utilizar. Si esto no funciona, lo que habitualmente nosotros tenemos muy buena respuesta en cuanto a sangrados ocasionales en varones trans, porque bueno, puede ser que justo lo enganchaste con atrofia endometrial, esa ecografía ginecológica, pero resulta que ese nivel de estradiol que sube cada tanto le está provocando algún estímulo en parches y que está teniendo Sí. sangrado disfuncional. Es el uso de anticonceptivos de baja dosis combinando estradiol con progesterona. Eso es lo que mejor funciona. Es la mejor respuesta a, digamos, a los sangrados. Esto es algo que hay que consensuarlo con la persona, por supuesto, Sí. hay que explicarle que es hormona femenina, que la dosis nunca le va a llevar un nivel de estradiol más alto del que tiene por la conversión periférica de testo a estrógenos, que mientras esté bien androgenizado y con un buen nivel de hormona masculina, aunque esté mastectomizado, la mama no va a responder a ese bajo nivel de estradiol. Sí, ya está mastectomizado, no hay problema. Eso a veces es una preocupación. Y 6 meses de anticonceptivos combinados con baja dosis, a mí me funcionan bárbaro. La otra opción... Cecilia, sería anticonceptivos combinados, puede ser con dienogés, por ejemplo, y sin descanso. Sí, sin descansos, nunca dar los placebos. Sí, perfecto. Estradiol, los combinados de baja dosis. Y Bien. si no quiere tomar estrógenos, la otra opción es colocarle un DIU Mirena. El DIU Okay. con desogestrel, con Sí. progesterona, Sí. funciona bárbaro, tiene una alta frecuencia de amenorrea, pero bueno, es una situación también complicada. De invasión. No sé si vaginal, si quiere, si está en condiciones de que le coloquen un espéculo. Bueno, esas serían las dos opciones que perfecto.
Perfecto, muchísimas gracias, ¿eh? Saludos igual. Vamos por la pregunta. Bueno, la doctora Cintia Siperovich de Córdoba hizo dos preguntas. Una, ¿cuál es el valor límite del hematocrito para preocuparte? Sí, yo me preocupo con 51. Okay. Me preocupo con 51, suspendo la terapia, pruebo pasar a gel si está con inyectables, y hemos tenido un caso de un chico que persistentemente subía el hematocrito, entonces en esos casos se aconseja donación de sangre en forma regular. Bien. Y otra consulta de Cintia de Córdoba dice, ¿qué se hace si el aumento de tamaño del clítoris le causa molestias? No, es una molestia totalmente transitoria. En general les gusta tanto y son tan felices que la molestia se la bancan. Es verdad que tienen molestia también porque tienen como pequeñas erecciones, porque aparte aumenta mucho el deseo sexual y es lógico. Pero primero se acostumbran, esto no dura nunca más de 2-3 meses. Bien. Y después, bueno, les sirve mucho para las posibles cirugías, ¿no? Sí. Y Fernando Morena dice, bueno, gracias Cecilia, muy claro, ¿qué cambios en depresión, suicidios, pre y poshormonización? No, es una pregunta muy buena. Sí. No hay bibliografía todavía en cuanto a intentos de suicidio, así con números duros. Sí hay mucha bibliografía en términos de calidad de vida y depresión y ansiedad. Y hay estudios, digamos, longitudinales que muestran el antes y el después. Uno de esos estudios lo hicimos nosotros. Todavía no está publicado, pero lo hicimos justamente con la doctora Reina. Es un estudio multicéntrico que se hizo con varias provincias. Y bueno, no, vimos claramente que a los 6 meses, solamente con 6 meses de terapia hormonal, la mejoría en depresión y en ansiedad y en calidad de vida evaluada por distintos, digamos, por distintos métodos que están ya valorados, ¿no? Fue sustancial. Ahora, en términos de intentos de suicidio, hasta ahora no hay como número duro, no hay bibliografía para eso. Pero yo supongo que si mejora la depresión, tienen que mejorar los intentos de suicidio. Claro. Pero está buena, tu pregunta está muy buena. La doctora Karina Razzini pregunta cuánto tiempo es necesario suspender la terapia hormonal en hombres trans que desean embarazarse. Bueno, no se sabe tampoco. Te puedo contar, no hay, es una de las, cuando doy la charla de fertilidad es una de las preguntas que pongo al final, a futuro, las cosas que falta, que todavía no tenemos la información. Sí te puedo contar, que la pregunta también me parece muy buena, te puedo contar que en general hay una encuesta interesante que está publicada, que se hizo en varones trans que se habían embarazado, no es que habían buscado un embarazo, sino que se habían embarazado, y la mayoría a los 6 meses de suspendida la terapia hormonal recuperó los ciclos, y solo el 7% necesitó tratamientos de fertilización. Eso es una encuesta, así que no se guíen que esto sea la respuesta total a la pregunta, pero en general parecería ser que en 6 meses recuperan los ciclos. También depende mucho si tienen ovario poliquístico o no. Obvio. Bueno, eso es otra de las preguntas que María Teresa Nofal dice, ¿pensás que la mayor incidencia de poliquistosis en hombres trans estaría influenciada también por la terapia androgénica? Bueno, tendría que ser al revés en realidad, ¿no? Porque el ovario poliquístico es una enfermedad genética que viene antes de que uno inicie la terapia. Yo cuando les hablo del riesgo de ovario poliquístico, les estoy hablando de riesgo de ovario poliquístico, perdón, de frecuencia antes de iniciada la terapia hormonal. Por supuesto que la terapia hormonal de por sí misma puede provocar la aparición de ovarios polifoliculares, eso es tal cual, y es uno de los cambios que se ve, digamos, que tiene que ver con la futura fertilidad. Pero cuando yo les hablo de la frecuencia de ovario poliquístico es cuando nosotros los evaluamos de entrada, sin que nunca hayan tenido ningún contacto con terapia de hormonización, nosotros observamos un riesgo de 30%, o sea, es altísimo. La verdad que el trabajo lo escribimos en inglés, lo mandamos ya a 3 revistas, pero soy sincera, todavía no logré publicarlo en inglés, lo estoy por traducir al castellano, porque está bien hecho, pero bueno, no logro publicarlo, no es fácil publicar afuera. Pero bueno, es un 30%. Nosotros lo que hicimos fue a todos en forma sistemática hacerles ecografía ginecológica y dosaje de todos los andrógenos en fase folicular temprana antes de iniciar la terapia. Registrar la historia menstrual y la presencia de hirsutismo o de hirsutismo clínico antes de iniciar la terapia. Y tenemos un 30% de prevalencia. Es muy alto. Perfecto. Sí.
Gracias, Cecilia. Y la doctora Di Gregorio de España pregunta por el tema de la densitometría, cuando vos mostraste la posibilidad de que pueda disminuir la densidad ósea o no, que realmente si se sabe con qué lo escorizaron, digamos, con qué lo compararon, porque eso puede ser un sesgo, eh, género al nacer o el género post, con qué lo compararon, porque bueno, a veces eso pone Silvana que puede ser un sesgo en los resultados, contra qué lo compararon. En general las densitometrías se comparan con el género al nacer en el momento, al principio, y con los años de hormonización se empiezan a comparar con el género autopercibido. Igualmente, lo que sí puedo también decirte de esto fue un metaanálisis, ¿no? Porque es difícil en una charla de 40 minutos mostrar, merece una charla sola lo que tiene que ver con hueso, pero sí que los estudios que muestran más riesgo de osteoporosis comparan, lo que ven es que este riesgo está muy relacionado con los niveles de LH. O sea que el hecho de no tener, digamos, no lograr bajar los niveles de LH es lo que son las personas que tienen más frecuencia de osteoporosis. Bien. Bueno, la doctora Adriana Pereira de Uruguay dice que si sería aconsejable por el tema de osteopenia, indicarle vitamina D como tratamiento, por el riesgo, digamos, en estos pacientes. Sí, nosotros sistemáticamente dosamos la vitamina D, no hemos encontrado un riesgo o una mayor frecuencia de hipovitaminosis de la altísima frecuencia que tenemos acá, por lo menos en Capital Federal, no sé el resto de las provincias, pero nosotros tenemos una frecuencia muy alta de déficit de vitamina D, en esta población también no escapa a esta alta frecuencia, y sí, la verdad es que sí, le damos vitamina D. Perfecto. Otra vez, Cintia Siperovich pregunta que pacientes que quieren un cambio pero no del todo, no quieren ser ni hombre ni mujer, Andrógino. claro, ¿das menos dosis? Sí, doy menos dosis. Primero me siento a hablar de qué cambios buscan. En esto hay mucho de arte. Lo primero es preguntarles cuál es el objetivo, digamos. Algunos quieren que cambie la voz, que me aumente el vello, pero no quiero y otros quieren que me crezca la mano, pero no quiero, bueno. Entonces primero les explico que no se puede, porque los receptores en el cuerpo están en todos lados. Empezamos en general con dosis bajas, vamos aumentando. Lo que sí les puedo decir es que en general yo empiezo con las dosis bajas, todo bien, me las terminan aumentando ellos soles. Eso, claro. Sí. Porque pareciera que hay algo probablemente haya algo con el inconsciente, o no sé, pero cuando empiezan a ver los cambios, generalmente quieren más, aunque hayan venido con un objetivo diferente. Yo también se los cuento a ellos en las primeras consultas, ¿no? Como para que sepan que todo es un ir y volver. No quiero que me aumente el vello. Bueno, vamos con esta dosis, vamos viendo cómo te cambia la voz, y en cuanto te empieza a aumentar el vello, nos planificamos bajar la dosis. Por eso el gel ayuda muchísimo. Bien. Y nos permite esto, ¿no? Bárbaro. María Aguilar pregunta, en su experiencia, ¿los pacientes adultos desean conservar muestra para preservar fertilidad antes de iniciar el tratamiento? Sí, es una pregunta muy buena. En mi experiencia personal, prácticamente no, pero yo vivo en la Argentina y nosotros no tenemos absolutamente ningún centro gratuito para preservar fertilidad. Entonces, yo te puedo contar la experiencia bibliográfica de otros países donde sí lo hay. Que vos decís, bueno, no lo tengo que pagar. Puede ser que esa sea una barrera, pero hay un montón de otras barreras, como por ejemplo retraso en el inicio de la terapia, sobre todo en varones trans, todo lo que tiene que ver con el estímulo de ovulación, los controles de ecografía ginecológica transvaginal para preservar óvulos, que es engorroso, complicado, molesto, así que ellos directamente me dicen, sí, me interesa tener hijos, pero bueno, no, yo pasar por todo eso ni por casualidad. Perfecto. Una situación que sirve, que sí la estoy yo aconsejando bastante, porque bueno, hay bibliografía, no sé a futuro qué va a pasar, y porque tenemos la posibilidad de hacerlo gratuito acá en Buenos Aires, es a los chicos que se van a hacer la oforectomía, que son pocos, pero algunos hay, aconsejarles que congelen corteza ovárica, porque hay estudios que muestran, primero que puede haber maduración in vitro de esa corteza ovárica con desarrollo de ovocitos, pero además también que se pueden autotrasplantar, y la maduración in vitro ni siquiera necesitaría que suspendan la terapia hormonal, el autotrasplante por supuesto que sí, porque si no
no habría estímulo de ovulación. Pero bueno, eso sería menos engorroso que todo lo demás. Y después, en las mujeres trans, que es más fácil, porque simplemente es una masturbación, si no iniciaron la terapia, la verdad que tengo experiencia, tengo más experiencia en adolescentes que los padres interfieren y convencen, y bueno, y entonces conservan espermatozoides, que lo que puedo tener en población más adulta, que en general no se preocupan demasiado. Yo les cuento que nosotros hicimos un estudio sobre deseo de parentalidad y deseo de tener hijos genéticamente relacionados, y si bien es una población que tiene un deseo de parentalidad alto, alrededor de entre 50 y el 60%, el deseo de tener hijos biológicamente emparentados es muchísimo más bajo, en la Argentina y en el mundo entero. Bien. No supera más o menos el 13-15%. Perfecto. Bueno, y la última pregunta para ir al caso clínico, en realidad comentario, pregunta de Gaby Poudes, dice que en pacientes no binarios hacen tratamiento hormonal. Depende. Sí, hay no binarias que no tienen interés en iniciar terapia hormonal y que son más andróginos y cambian el aspecto por la ropa, por el pelo, y en muchos sí. El porcentaje de la población que yo tengo en este momento, todos vienen a consulta por terapia hormonal para mi consultorio, ¿no? El porcentaje que yo tengo de no binarias es muy bajo, pero en la pandemia, no sé, pues yo habilitamos unas consultas virtuales, estamos trabajando muchísimo con la población trans, pero muchísimo, nunca creí que, por suerte tenemos hormonas en el hospital, entonces tenemos todo un sistema de entrega y demás, me están apareciendo mucho más no binarias de los que yo tenía, así que no sé si tiene que ver con la pandemia, si tiene que ver con el acceso, a lo mejor la cosa virtual les es más cómoda, no sé, no tengo respuestas a eso. Me están apareciendo. Probablemente sea por eso. Para terminar, dice la doctora Sánchez, a través de YouTube, ¿qué pasa en varones trans en tratamiento con anticonvulsivantes que quieren iniciar terapia de reemplazo hormonal con testosterona? No, se puede, no hay interferencia, ni tampoco con las medicaciones psiquiátricas. Perfecto. Bueno, muy bien, Cecilia. Muchas gracias, la verdad que muy buena tu presentación. Por las preguntas. Da para seguir charlando si tuviéramos más tiempo todavía, porque hay un montón de casos. Un comentario de un paciente nuestro que lo que hizo fue donarle a la amiga el ovario y tiene hijos Sí. que biológicamente están emparentados y que es más, le dio la obra social porque el padre es un trans varón que le da la obra social. Es decir, que esto empieza a abrir un abanico de situaciones sociales y personales totalmente diferente a la que estábamos acostumbrados. Así que, Y con respecto a eso, te comento que en la Asociación Internacional de Medicina Transgénero hace un simposio bianual, que este año iba a ser en Hong Kong y por supuesto pasó a ser virtual, pero en el último simposio que fue en Buenos Aires, hace 2 años, en el Hilton, se aconseja, digamos, que haya este tipo de transacciones en cuanto a la donación de gametas, que sean dentro del ámbito familiar. sí, muy bueno, la verdad que muy bueno. Bueno, gracias, Cecilia. Ahora vamos a pasar entonces con el doctor Ferrada para presentar el caso clínico y seguir discutiendo posteriormente a las preguntas del auditorio. Así que gracias, Cecilia. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ¿cómo te va? Bien, buenos días a todos. Mientras vamos a compartir la pantalla, agradecerles desde ya a vos, Eduardo, por la posibilidad de compartir este momento con ustedes, escuchando a Cecilia, que realmente es un gusto hacerlo, y bueno, aquellos que nos tocó y nos toca aprender de esto y ser un poco más nuevos en la atención de pacientes transgénero, la verdad que tener a gente como Cecilia en el país es un gusto y es un privilegio. En realidad, lo mío va a ser muy breve. Me pareció interesante mostrarles un caso que en realidad no terminó siendo lo que creíamos que era, pero que en su momento nos generó alguna inquietud justamente en relación al manejo, y fue un poco la idea de traerlo, digamos, a este momento.
tiene que ver con una paciente con Valeria. Valeria nos consulta con 24 años para iniciar una terapia de hormonización. Ella refería que desde muy pequeña se identificaba con el género femenino y que los roles de género a los cuales ella accedía justamente tenían que ver con ello, que a lo largo de su vida, como les pasó a la gran mayoría de los pacientes y las pacientes en esa etapa, digamos, de nuestra historia, no consultaban o si lo hacían se automedicaban. En el caso de ella no lo había hecho, pero había estado permanentemente reprimiendo su identidad de género, cosa que claramente no había sido para nada fácil. Nos consulta en ese momento como único antecedente médico hasta entonces era la presencia de un síndrome metabólico. Era una paciente con una obesidad de segundo grado, con un índice de cintura incrementado, con una hipertrigliceridemia moderada y con un HDL bajo. Y justamente nos planteamos en ese momento, luego de evaluar la clínica y hormonalmente, iniciar el tratamiento. En una paciente con algunas limitaciones desde el punto de vista de su desarrollo cognitivo, tenía cierto retraso madurativo, se definía como analfabeta, si bien pudimos con el tiempo ir avanzando también en eso. Aquí les muestro un esquemita de cómo nos fue con respecto a la terapia, tanto en relación al estradiol y a la testosterona sérica, y cómo fue variando esto a medida justamente que desarrollamos el tratamiento. Iniciamos un tratamiento antiandrogénico con valores de testosterona inicial en rango y estradiol en rango respectivo a su género de nacimiento, con una dosis que habitualmente en ese momento yo iniciaba dosis bajitas para ir titulando justamente para ver los efectos adversos que afortunadamente no se presentan, son muy raros, particularmente de índole cardiovascular. En ese momento la paciente en realidad con 50 miligramos al día de espironolactona interrumpe el tratamiento por su propia decisión, consulta un tiempo después refiriéndome que esa interrupción se basaba en que había notado una mayor caída del cabello, si quieren después podemos comentar algo al respecto, y que eso no era algo que le gustaba. Entonces vino a la consulta luego de haber hecho la interrupción de la espironolactona y con algunos meses de separación con respecto a esa consulta, un poco le tratamos de explicarle el porqué de la cosa y cómo nos podíamos manejar, y decidimos iniciar tratamiento con ciproterona. Como ven ustedes ahí, iniciamos una dosis de 50 y accedimos hasta 100 miligramos por día de ciproterona. Hasta entonces todavía no habíamos iniciado un tratamiento con estrógenos, cosa que hicimos hacia fines de noviembre del 2018, y por disponibilidad en la farmacia rotamos nuevamente a espironolactona. En este momento hubo tolerancia y hubo adherencia por parte de la paciente para recibirla, 100 miligramos de espironolactona junto con 2 miligramos por día de 17-beta estradiol vía oral. El tema es que se comunican conmigo justamente de otro de los hospitales públicos aquí de Mendoza, porque la paciente había ingresado a ese nosocomio, donde había sido intervenida quirúrgicamente por una peritonitis de origen apendicular, y en el post quirúrgico inmediato había presentado, en base a un reposo obligatorio propio de este procedimiento, un cuadro de una insuficiencia respiratoria aguda que había sido interpretado inicialmente con la posibilidad de un tromboembolismo pulmonar. Y justamente en base a eso es que me hacen referencia de cómo nos íbamos a poder manejar. En ese momento los estudios que teníamos no eran del todo concluyentes para confirmar o descartar esta situación, y al alta, y siempre teniendo en cuenta los tiempos propios de nuestra salud pública, pudimos contar, luego de un periodo de unas semanas,
con un resultado de una angioTAC multicorte del tórax que presentaba ausencia de signos tomográficos de tromboembolismo pulmonar. Eventualmente se descartó también la presencia de trombosis venosa profunda. En definitiva, fue un periodo de tiempo en el cual tuvimos que empezar a trabajar a ver qué íbamos a hacer justamente con su terapia. En definitiva, en el momento actual, la tenemos a la paciente nuevamente con la combinación de terapia antiandrogénica y estrógenos en una dosis también por ahora de 2 miligramos, con lo cual clínicamente no ha manifestado ningún tipo de complicaciones y tampoco y estamos en vías de ir, digamos, logrando de alguna forma los cambios buscados al respecto. Entonces, sin que sea esto, digamos, ninguna clase de hematología, me pareció interesante traer simplemente a modo de comentario la relación que existe entre los estrógenos y la hemostasia. Sabemos que estos activan, determinan tanto la activación como la agregación plaquetaria, fundamentalmente facilitando el incremento del factor de von Willebrand. En realidad, con respecto a esto, hay alguna evidencia no concluyente y a veces contradictoria si realmente juega un rol en este aspecto. También sabemos que se establece un desbalance entre proteínas procoagulantes, las cuales se ven facilitadas, y disminuidas aquellas anticoagulantes, todo esto por el efecto hepático de estos esteroides, con lo cual el balance también no nos facilita demasiado, y también se ha establecido como evidencia un aumento de la fibrinólisis a partir de disminución del PAI-1, aunque esto en general no tendería a estabilizar el efecto de los dos primeros puntos, con lo cual el efecto neto global de los estrógenos en relación a la hemostasia y la trombosis es un efecto de tipo protrombótico. Y en relación a eso, y ya simplemente para comentar un poquito lo que Cecilia mostró previamente, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente transgénero en relación a su terapia hormonal, nos encontramos con condiciones de riesgo o condiciones que pueden ser empeoradas justamente con la terapia hormonal, y justamente dentro del tratamiento de mujeres transgénero es la enfermedad tromboembólica la que presentaría eventualmente valores, digamos, de mayor riesgo de presentarse. Y en relación a eso, un par de comentarios, saber que los estrógenos orales parecen tener efectos, como ya vimos recién en la mujer cis, similares en la mujer trans, y que estos tendrían justamente o determinarían la elevación de citoquinas proinflamatorias, procoagulantes, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral alfa también. No así este efecto eventualmente con estrógenos de aplicación transdérmica, donde esto no se observaría. Existen distintas evidencias en la literatura. Les traigo nada más para comentarles un trabajo multicéntrico desarrollado por un grupo de Estados Unidos, comandados por el doctor Gaitan, y publicado hace ya un par de años en un Annals of Internal Medicine, el cual comparó casi 3.000 mujeres trans con respecto a 50.000 varones y 50.000 mujeres cis, y la intención justamente de esta comparación fue ver cómo les iba en relación a la presencia de tromboembolismo venoso, de infarto agudo de miocardio y de accidente cerebrovascular de tipo isquémico. Y en definitiva lo que vieron era que si observábamos lo que ocurría al segundo año de iniciada la terapéutica, el riesgo, y ajustado esto con respecto a varones cis de presentar un tromboembolismo venoso, se cuadruplicaba con respecto a la población de referencia, y casi en un valor similar, ligeramente menor, si lo comparábamos con la mujer cis. Pero mucho más esto se veía, y de alguna forma con respecto a una incidencia acumulada, cuando
lo veíamos al 8º año de tratamiento, llegando a esto multiplicarse por 4 veces el riesgo de presentar este tipo de dificultades. Fíjense ustedes que mayor riesgo a medida que aumentaba el tiempo de exposición a los fármacos, poco distinto a lo que en general uno ve, por ejemplo, en una terapia de reemplazo hormonal en la transición menopáusica, donde el riesgo es mayor inicialmente y disminuye posteriormente. Con respecto al accidente cerebrovascular, también comparado a 6 años, llegaba a 10 veces mayor en el caso de varones cis, ligeramente menor en varones trans, y en esta corte en particular la diferencia con respecto a la población cis en relación a infarto agudo de miocardio realmente no mostró diferencias. Y simplemente para ir terminando nada más en esta breve presentación, qué uno debería plantearse o qué cosas tenemos hoy dentro de toda la incertidumbre que también surge en muchos de los escenarios que hemos nombrado, que se han mostrado con respecto a la conducta. En general, no existe evidencia actual que nos ponga en la necesidad de hacer un cribado de trombofilias en los y las pacientes trans que van a ser sometidas a una terapia esteroidea, y si estas se encuentran, por supuesto, asintomáticas. Tampoco habría una evidencia favorable del uso profiláctico de ácido acetilsalicílico y menos aún anticoagulación, y ahí surgen también inquietudes con respecto al inicio de terapia hormonal cruzada en una mujer trans que tiene el antecedente de un evento trombótico. Realmente es un desafío este punto, y tengamos en cuenta que, y esto lo marcan varios autores, que uno debería siempre considerar, y esto lo remarcamos, el fuerte deseo de la paciente de hormonizarse. En particular, Valeria, cuando yo le comento la posibilidad de que viéramos dificultada la terapia en el futuro, me planteó: doctor, mire, esto es muy simple, o me hormoniza usted o me hormonizo yo, porque no pienso hacer ningún cambio al respecto. Entonces, eso también tengámoslo en mente. Parecería ser claramente que en este caso la primera elección estaría dada por el uso de estrógenos transdérmicos, que sabemos que tienen un efecto trombótico mucho menor, y en la menor dosis posible para lograr efectos clínicos y bioquímicos deseados. Y con respecto, para finalizar, a la anticoagulación, en realidad existe una evidencia limitada de esquemas de anticoagulación diferentes, digamos, en esta población. Uno podría extrapolar aquellos resultados obtenidos en mujeres cis que han presentado algún evento tromboembólico y que deben eventualmente mantener una terapia, y uno podría plantear que si desarrollamos una terapia de anticoagulación en forma prolongada, el riesgo de recurrencia de un nuevo evento realmente es muy bajo, y también eventualmente deberíamos considerar la no suspensión de la misma, por lo menos actualmente, si tenemos en cuenta la evidencia con la cual contamos, y si no existe, por supuesto, ninguna contraindicación para mantener la anticoagulación en forma prolongada. Bien, eso era un poco lo que les quería presentar, comentar nada más, y bueno, si hay alguna duda, alguna pregunta, y desde ya gracias a todos por estar, y a vos, Eduardo, también. Gracias, Pablo, por la presentación del caso. Interesante. Hay una pregunta del doctor Martino Chandorena. Dice que ¿por qué se decidió al inicio el uso de antiandrógenos solamente en esta paciente y no el uso de estrógenos también? Sí, mira, con respecto a eso, hay alguna evidencia de que uno podría, inclusive en mujeres trans, con un nivel basal inicial, y eso, si Cecilia, después también lo querés comentar, un nivel basal inicial de testosterona sérica en un rango bajo, poder iniciar la terapia
solamente con estrógenos y mantener la terapia solamente con estrógenos. Sí, Cecilia. No, me parece que la pregunta apuntó a no usar estrógenos de entrada. Hay algunos estudios, hay alguna evidencia, hay alguna bibliografía que muestra que en algunos centros en el mundo se iniciaban antes las terapias con antiandrógenos solos o bien con análogos del gen adultos, ¿no? Y se hacían 6 meses de antiandrógeno y después se empezaba con la hormonización. Y en realidad hoy ya hay bastante evidencia de que esto incluso puede ser peligroso para el hueso, porque uno lo está teniendo, sobre todo con ciproterona, que baja los niveles de andrógenos a niveles muy bajos, obviamente también con el análogo, y después, si no hacen el catch-up de hueso, pueden incluso persistir con alguna deficiencia de calcio. Me parece que a eso apuntó la pregunta. Ahora, sí, también el Durán presentó un trabajo en un momento respecto a lo que vos estabas diciendo, Pablo, recién, en algún congreso, creo que fue de FACEN, presentó un trabajo en el cual ellos mostraban que iniciar la terapia con estrógenos solo, sin antiandrógenos, era más o menos parecido a iniciarlo en forma combinada. La verdad que yo particularmente creo que lo mejor es el tratamiento combinado, y desde el primer día el mejor tratamiento combinado. ¿Por qué? Primero porque el objetivo, es cierto que si uno da un antiandrógeno solo va a crecer la mama, crece porque es una cuestión de competencia de receptores. Pero bueno, los estamos poniendo en una situación de hipogonadismo que puede ser complicada. Entonces, para mí la asociación es lo ideal, y yo siempre juego, digamos, con la hormona, digamos, la hormona femenina, el estradiol, va aumentando, y en general el antiandrógeno vamos necesitando bajarlo hasta llegar a un equilibrio. Habitualmente me pasa eso a mí, ¿no? No digo que esta sea la única verdad, pero a lo mejor ustedes basados en aquel estudio que les daban antiandrógenos un tiempo y después estrógenos, por ahí en ese momento, 2017, decidieron empezar así. Supongo, ¿no? Pero hoy en día no sería, lo que estamos usando más es la combinación de entrada. Sí, ahí dice el doctor que la pregunta era por eso, venía para ver Martín, sí. esta pregunta. Así que bueno. Muy bueno tu caso, Pablo. Muy bueno. Sí. Ahí Alarcón Arteaga pregunta, ¿los efectos presentados en este caso se atribuyen al síndrome metabólico o al uso de la terapia, considerando la alta prevalencia de efectos cardiovasculares y proinflamatorios? Sí, bueno, afortunadamente en este caso terminamos de alguna forma no considerando un evento tromboembólico real, digamos, pero claramente esta paciente era una paciente que en virtud a sus condiciones metabólicas no es de las que más nos gusta que esté bajo tratamiento estrogénico. No es una cosa infrecuente, simplemente porque la frecuencia de síndrome metabólico en la población es alta. Uno trata siempre de aprovechar las situaciones, justamente las oportunidades no perdidas, y en estos casos también, como en todos los casos, insistimos por los cambios de estilo de vida, tratar de corregir un poquito la situación. En este caso en particular no pudimos cambiar demasiado lo que fue su condición de peso corporal, aunque, por ejemplo, la hipertrigliceridemia mejoró considerablemente con el cambio dietario, hasta casi normalizarse, y bueno, y eso también nos dejó un poquito más tranquilos. No, yo quería agregar que yo les aconsejo que la pasen a gel a esta chica. Con ese índice de masa corporal, yo en general me manejo con gel. Bien. Me da más tranquilidad. Y se puede económicamente, ¿no? Y es una manera de ponerle una zanahoria también, que si baja de peso, a lo mejor podemos pasar al oral. Porque es joven, pero tiene mucho sobrepeso. Claro, está bueno. Y acá otra pregunta apuntando al tema, Gaby Poudes pone, en consultantes con obesidad es más difícil el tratamiento hormonal, ¿verdad? Nada. Y tratamos de elegir las drogas menos problemáticas. Incluso en los varones trans también, cuando vienen con obesidad mórbida, y yo les pongo gel, porque ya sé, si bien en la Argentina tenemos también una cuestión genética con la aromatasa, que tenemos mucho más, no sé qué experiencia tienen los demás que trabajan en medicina transgénero, pero yo tengo una frecuencia muy alta de niveles altos de estradiol bajo testo. Alta, que no es igual que la publicada. Es diferente a la publicada, pero supongo que tiene que ver mucho con la parte genética nuestra. Pero también en los obesos,
estos tienen más actividad de aromatasa. Entonces ahí les explico toda esta cuestión y trato de usar gel en dosis más bajas, mientras tanto está la zanahoria, van a la nutricionista, ayuda mucho a los cambios del estilo de vida. Muy bien. Buenísimo. Bueno, la verdad que ha sido un tema muy, muy interesante. Hubo por lo menos 150 participantes, 150 vía YouTube, así que el tema ha sido convocante. Ahora, por un lado, yo en lo personal le quiero agradecer a ustedes dos y le doy la palabra al doctor Lutfi para que haga el cierre de este workshop. Así que Rubén, tenés la palabra. Gracias a ustedes. Bueno, nada más que agradecerles a todos que hayan participado y quiero hacer una salvedad a lo que dijo Cecilia sobre el primer simposio que hicimos allá por el año 2013. Es una muy pequeña anécdota y por qué la importancia de la endocrinología en los pacientes con transgénero. En ese 2013 nos vino a visitar en la Sociedad de Buenos Aires alguien que se llamaba Mónica Romero. ¿Puede ser, Cilia? ¿Mónica Romero? Marcela Romero. ¿O Susana Romero? Romero y Jean Franco. Marcela Romero. Era la presidenta de una asociación diciendo que querían visibilizar un poco toda su problemática. La presidenta de la Asociación de travestis. Nosotros era la última alternativa, porque las habían literalmente echado de dos sociedades científicas en relaciones. Bueno, Hugo Quete en ese momento era el presidente de SAEM, y yo era su vicepresidente, y dijo, ocupate del caso, que vos decidas, se va a hacer. Hicimos un simposio que tuvo 400 personas, en donde participé Cilia, Patricia Martín del Hospital Ramón Mejía y Oscar Valle del BAM. Y ahí es donde empezamos a concientizar a los endocrinólogos, porque tal cual contaba Cecilia, en ese momento los pacientes eran muy rechazados, inclusive con nuestros propios colegas. Por eso el avance que hemos tenido desde el 2013 ahora ha sido importantísimo, y comprometo a vos, Pablo, por ser el presidente filial Mendoza, a que se pueda crear una comisión sobre medicina de género a nivel nacional, porque esto es lo que se viene y en donde te vamos a tener que aunar un montón de esfuerzos. Así que sería una para que trates con los demás presidentes de las filiales, porque sería un tema de muchísima importancia de acá y para el futuro. Así que gracias a todos, muchísimas gracias. Estoy realmente muy emocionado por la cantidad de gente. Gracias, sí, gracias, Pablo, y muchas gracias, Eduardo, gracias a todos ustedes. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, Rubén. Y bueno, la semana que viene van a recibir otro mail para inscribirse en el workshop de la semana que viene. Así que nos vemos el martes. Gracias a todos por la participación. Y el martes que viene nos volvemos a encontrar con un tema de hipotiroidismo en niños, que va a hablar la doctora Vidal. Así que van a recibir la invitación todos para poder conectarse. Gracias y que tengan buena semana. Muy bueno. Gracias. Estuvo muy bien, Pablo, Rubén. Gracias. Gracias a todos. Gracias a vos. Chau. Y gracias a Dan Salud. Un abrazo. Nos vemos. Chau, muchas gracias, sí, a Patagonia. Sí, muy bueno. Gracias. Chao, gracias. Chau.